El ex general Alberto Cienfuegos se desempeñó como director de Carabineros entre los años 2001 y 2005, titularidad que no estuvo exenta de polémicas. Durante su mandato, por ejemplo, resultó muerto el comunero mapuche Alex Lemun en noviembre de 2002. Cienfuegos tuvo que informar que el deceso se produjo por manos de un carabinero, pero según dijo, habría ocurrido porque actuaron en defensa propia. Además, recibió críticas por parte de Aucán Wilcamán, líder mapuche, vocero del Consejo de Todas las Tierras, quien acusó a la policía uniformada de realizar seguimientos constantes a los directivos de su organismo. Comentarios que el ex general desestimó. El conflicto mapuche continúa su curso y aún existen polémicas con carabineros que vigilan en la zona, sobre todo por la violencia con la que actuarían. Ejemplo de esto es la muerte del comunero mapuche Matías Catrileo, quien en 2008 fue baleado por un carabinero uniformado que aún continúa cumpliendo funciones en la institución. Hoy, Alberto Cienfuegos nos visita en su calidad de ex general para desclasificar y dar su opinión sobre las medidas que se toman para lograr el cese de la violencia. Como veíamos ahí en la nota, a usted efectivamente, estando como general a cargo en la dirección de Carabineros, le tocó abordar esta situación ocurrida el 11 de noviembre del año 2002, que resulta con la muerte de Alex Lemun por un impacto en la cabeza con una escopeta Winchester calibre 12, la misma que había dado muerte antes a Daniel Menco 3 años antes justamente, y había sido disparado por el mayor Marco Aurelio Treuer. ¿A usted le tocó enfrentar esto? ¿Conoce de primera fuente cómo han sido los enfrentamientos de la zona? Efectivamente, en esa oportunidad, estando en una visita oficial en China, se me informa de Santiago que había ocurrido este incidente, este grave incidente, lamentable, y el comunero mapuche Alex Lemun estuvo algunos días después del impacto de bala, estuvo grave, y coincidió que yo al llegar a Santiago recién había muerto. Así que concurrí donde el ministro de Interior, analizamos la situación y la verdad que yo por todos los antecedentes llegué a la conclusión de que los carabineros habían actuado en legítima defensa, pues lo que se confirmó después con el fallo del tribunal, esto llegó hasta la Suprema, que es la última instancia, en que el mayor no recibió ninguna sanción, fue sobreseído del caso. Pero es interesante destacar que antes ya de la muerte del primer comunero mapuche, noviembre del 2002, el 2001, Carabineros de Chile, yo todavía no estaba a cargo de la institución, elaboró un informe al Consejo Nacional de Seguridad que preside el presidente de la República, el 2001, advirtiendo de la gravedad de lo que estaba ocurriendo en la Araucanía, que ya se estaban viendo grupos armados, presencia de armas, que también se tenía evidencia de algunos activistas extranjeros. De hecho, algunas oportunidades fueron expulsados, algunos porque estaban en forma ilegal en el país, y otros que estaban en forma legal no pueden ser detenidos ni expulsados porque no están cometiendo delitos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hoy día nos alarmamos con lo que está ocurriendo en la Araucanía, y ha habido, obviamente, con justa razón, una gran connotación pública por lo que ha ocurrido últimamente respecto al matrimonio de Luchinger Macay y los otros digamos, hechos de violencia que han habido, quemas a casas, a maquinaria, camiones, ataques a casas de comuneros, incluso mapuche. Claro. Bueno, pero resulta que eso hace 11 años ya Carabineros lo advirtió como una situación grave que había que atender y que podría afectar la seguridad interior del Estado. ¿Cuál fue la respuesta de la autoridad en aquel momento del año? Bueno, la respuesta fue, yo no la supe muy claramente porque yo no era general director, pero al poco tiempo ya asumí y en el orden policial tomamos algunas medidas, como por ejemplo reestructurar el servicio de inteligencia, porque era importante adelantarse a los hechos, evitando un cierto enfrentamiento. A la medida que hay más inteligencia, más información, hay menos acción, hay menos confrontación. Claro. Entonces se hizo ahí una reestructuración
del área de inteligencia. Yo envié a la zona, como jefe de zona, al general Bernales, que fue después el que me sucedió el cargo. Que falleció en Panamá, ¿no? Claro, que falleció en Panamá en un accidente. Lo envié porque él había estado muchos años en varios periodos en la dirección de inteligencia, entonces manejaba muy bien en el área. Y eso, bueno, mejoró bastante la gestión en el campo, obviamente, del campo policial, en el campo del orden público, de la tranquilidad, porque el problema, obviamente, que es mucho más superior que el orden público. De acuerdo al trabajo que realizaron ustedes a nivel de inteligencia de Carabineros y que logra emanar este informe que usted señala de 2001 y después con la reestructuración, ¿qué han logrado determinar, por ejemplo, de estos grupos que reaccionan de manera violenta en la zona de la Araucanía? ¿Son grupos infiltrados por gente desde fuera? ¿Cuál es la composición que tiene esto? Bueno, y yo tengo la impresión, la tenía en ese tiempo y la he mantenido, que estos grupos son bastante pequeños, porque hay que considerar que las comunidades mapuche en la Araucanía son 1.400. De esas 1.400 hay 32, 34 que están movilizadas, que están activas, ¿no es cierto?, por la reivindicación de sus tierras. De manera, digamos, pacífica, no violenta, aun cuando hacen manifestaciones de pronto, ¿no es cierto?, pero no es la violencia que conocemos propiamente tal. Entonces, el problema es que son personas, grupos, que actúan generalmente de 8, de 6, incluso de 2, pero están descolgados de las comunidades. No obedecen a los loncos. Lonco, ¿no es cierto?, es el jefe de cada una de las comunidades. ¿Ustedes lograron determinar de qué manera se financian? ¿Quiénes? Bueno, obviamente que ahí la causa de las etnias, las minorías étnicas en el mundo, surgió hace varias décadas atrás como una causa muy justa de apoyar, porque había gran discriminación y lo sigue habiendo. Canadá, por ejemplo, Nueva Zelanda, son países que están muy avanzados en el trato a las minorías étnicas. Entonces, en el caso de Chile, claro, hay, digamos, hay una legítima reivindicación por lo que ¿Pero lograron establecer si había financiamiento externo? Claro, a eso voy yo. Hay una legítima reivindicación y eso hace que se permita, se consienta, se entienda que hay ONG internacionales que ayudan a estas, digamos, minorías étnicas. No solamente en Chile, sino que en otros países. Entonces, es un financiamiento... Sí, pero creo que seamos bien específicos no de los estados. Está bien. Hay agrupaciones, dice usted, que financian, pero no me refiero a la causa en general, que podría ser entendible que haya grupos, ONGs internacionales que apoyen las reivindicaciones históricas de las causas mapuche. Yo me refiero a estos grupos particularmente violentos que generan estas acciones que todos lamentamos para ambas partes. Claro, pero que es haciendo un parangón en lo que sucede con los estudiantes. Los estudiantes, ¿no sé, también se han movilizado por justas demandas. Sí, correcto. Pero hay un grupo pequeño, que son anarquistas, que no están por la vía, ¿no es cierto?, de la manifestación y del diálogo. Acá sucede lo mismo. Pero estos grupos rebeldes, por llamarlo de alguna manera, como para que nos entendamos, que actúan de manera más violenta, están individualizados. Usted decía que son grupos pequeños. Primero, si son grupos pequeños, ¿cómo es posible que una institución tan grande como Carabineros no los haya podido detener ya? Y segundo, le reitero la pregunta, ¿se sabe si estos grupos más violentos están siendo financiados por algún ente en particular desde fuera? No, yo desconozco hoy si hay un ente en particular individualizado como colaborador, ¿no es cierto?, en términos de recursos de estos grupos. Pero me imagino que eso no es descartable. Por otra parte, cuando se habla de que los servicios de inteligencia fallan porque se producen estos hechos de violencia, hay que considerar dos aspectos. Primero, que han habido muchos detenidos en la Araucanía, muchos detenidos por determinados delitos, ¿no es cierto?, por incendios, por atentados, a un fiscal, a la muerte del sargento Albornoz el año pasado. Ahora mismo el caso de la familia, del matrimonio Lutzinger, ya
Había uno y tengo entendido que ya hay otro con posibilidades de que también esté involucrado. Entonces, ha habido actividad. Lo que pasa es que no se puede estar publicando el detalle de las acciones que se hacen. Pero y lo otro, a eso me refiero. Sí, pero que hay que considerar respecto a precisamente a lo preventivo, que estamos hablando de una extensión como la 9ª región, que tiene 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas, donde Carabineros tiene que cumplir con 50 medidas de los tribunales, claro, de puntos fijos, o sea, de dispositivos permanentes instalados en 50 predios, las 24 horas del día, más 80, también con medidas cautelares de vigilancia, de rondas permanentes, en 80 también predios. Entonces, el consumo de personal, la extensión del territorio, la complejidad de la zona, también es una zona muy boscosa, de mucha vegetación. Correcto. General, ¿cómo evalúa usted el actuar de Carabineros? Por ejemplo, en la situación de Matías Catrileo, carabinero, cabo segundo Walter Ramírez, disparó su arma de servicio, mata por la espalda a Matías Catrileo hace 5 años. Posteriormente viene toda esta polémica, sí, que Contraloría claro, acepta que se mantenga en Carabineros. ¿Qué le parece ese caso en particular? ¿Usted hubiera sacado a ese carabinero de la institución? ¿Cómo habría actuado usted? Claro, ahí Contraloría se pronunció porque la pena de 3 años y 1 día, ¿cierto? Pena remitida. Correcto. Y por tal razón no es incompatible con su permanencia en la institución. Eso lo dijo el Contralor. Ahora, ¿la institución tiene atribuciones para mantenerlo o si encuentra que hay una infracción a la normativa institucional, podría, ¿no es cierto?, alejarlo de la fila? Entonces, como yo desconozco si en el proceso y en el sumario administrativo que hubo, paralelo a la investigación judicial, se detectaron anormalidades reglamentarias, entonces desconozco yo si esa... Pero sobre el actuar particular de un carabinero que mata por la espalda a un carabinero... Claro, pero eso de matar por la espalda hay que tener cuidado, porque matar por la espalda huele como, o suena como a que hay un acto de cobardía, como que una persona que va arrancando y se le dispara por la espalda. Estas cosas de los hechos policiales, ¿no es cierto?, donde hay uso de armas de fuego, ¿no es cierto?, de muerte, están sometidos a peritajes técnicos y también, ¿no es cierto?, a lo que es la medicina forense. Entonces, eso de la espalda, por ejemplo, yo no estoy asegurando, pero perfectamente podría ser que en el momento en que dispara, ¿no es cierto?, coincide con que la persona se gira y va a fugar, se va a fugar. Entonces yo no me atrevería a decir que él fue deliberadamente le disparó el carabinero a la espalda. ¿Carabineros está preparado para enfrentar estas acciones en la Araucanía? Sí, está preparado. Ahora, aquí hay 2 extremos. Este país en muchos aspectos está polarizado. Aquí hay posiciones irreconciliables. Yo creo que eso es producto mucho de lo que pasó, ¿no es cierto?, el 11 de septiembre de 73 adelante. ¿Ya? Yo creo que quedó muy polarizado el país. Entonces, se ve el que ve negro, el otro lo ve blanco. Entonces, hay quienes dicen que Carabineros está con las manos amarradas. Yo sigo Twitter, y que está con las manos amarradas, que no puede actuar, que no impone el orden, que no da seguridad, que no da protección. Y otros en el otro extremo dicen... ¿Están con las manos atadas? No, no es verdad. No es verdad porque las autoridades no pueden disponer que los carabineros no actúen. Es la ley la que faculta al carabinero a actuar. Claro. No es la autoridad la que dice, ni la autoridad política, ni la autoridad institucional. Pero la autoridad también le puede quitar el piso muchas veces con sus declaraciones a carabineros o a investigaciones. No, ¿Qué ha ocurrido? Si yo soy un carabinero y yo actúo dentro de las márgenes de que me faculta la ley, a mí ni la autoridad política ni la autoridad institucional me puede censurar, condenar, si la justicia establece que yo actué en uso legítimo de las armas, en lo que se llama la eximente de responsabilidad penal. Ahora, yo me acuerdo que hubo
dos exministros de Estado de la Concertación, don Enrique Silva Cima, que fue Contralor de la República, ya fallecido hace poco, y Juan Agustín Figueroa, otro abogado muy conocido que fue ministro de Agricultura, todos los dos de la Concertación. Yo me acuerdo que en el gobierno, no sé si el gobierno pasado o el antepasado, ellos estaban claramente en una posición de decir que en la Araucanía no se respetaba el Estado de Derecho, porque los agricultores o quienes producían el campo, ¿no es cierto? El trabajo forestal, en fin, no necesariamente los huincas, ¿no es cierto? Los no mapuches, no tenían las condiciones ni las garantías para poder trabajar y ejercer sus actividades con normalidad, porque el Estado no actuaba, es decir, era como una especie de decir, hay una negación de servicio. Claro. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Mire, yo acepto las críticas, acepto las opiniones, o sea, es probable que ellos hayan percibido eso, pero Carabineros tampoco puede, a rajatabla, ¿no es cierto?, imponer el orden, disuadir de manera, digamos, con los medios más extremos, sino que tiene que haber también una proporcionalidad, un diálogo. Entonces, eso le prueba a los dos extremos, y yo creo que ni uno ni lo otro está en su razón. Carabineros tiene que apegarse a la ley, y cuando se sale de la ley, los tribunales de justicia y la institución es la encargada, ¿no es cierto?, de abrir un proceso para determinar responsabilidades. ¿Cómo se administra el nivel de fuerza con la cual se responde en determinadas situaciones? Porque Lawrence Goldberg decía, por ejemplo, que se hagan con tener balas de goma si les disparan balas de verdad. ¿Es ese el nivel de respuesta que da Carabineros? No, yo creo que es una opinión bastante superficial, un poco simplista la que dio esta persona. Lawrence Goldberg. Me parece, la cosa no es tan así. Hay una proporcionalidad, ¿cierto? Lo primero es el diálogo. El diálogo. Carabineros, ¿no es cierto?, desde que es formado, nosotros somos formados, nos enseñan de que lo primero que tenemos que hacer con aquellos que se están manifestando de manera contraria a la ley, ¿no es cierto?, con ellos dialoguemos, los convenzamos de que, ¿no es cierto?, adopten otra actitud, claro, vayan por otro lugar, en fin. ¿Y una vez que fracasa el diálogo? Cuando fracasa el diálogo, ¿no es cierto?, vienen los medios disuasivos ascendentes, ¿no es cierto?, lo menos dañino es el agua. Después vienen los gases. Ahora, ya en un ataque en que está en riesgo mi vida, la ley autoriza hasta el uso de las armas de fuego, y eso es lo que se trata de evitar. Entonces, por eso que muchas veces a Carabineros se le indica, se le acusa de que tiene las manos amarradas, porque hay gente que cree que Carabineros, porque alguien se enojó o porque alguien le tiró una piedra, Carabineros va a responder con un disparo de arma de fuego. Claro. Tiene que haber también una proporcionalidad. Absolutamente de acuerdo, pero sin ánimo de querer caricaturizar el actuar de Carabineros, pero se han venido conociendo acciones de Carabineros que han estado pasadas de la norma, tanto en las manifestaciones de los estudiantes, con Carabineros que hacían tocaciones deshonestas. Había un video que circuló, me imagino que usted lo vio, donde un carabinero, lo voy a decir de la forma más vulgar, puntea a una niña que estaba manifestándose. Está la patada que le pegó este carabinero en motos a un observador de derechos humanos. Y así uno podría ir recogiendo, porque ahora la posibilidad de estar grabando en las calles permite hacer más evidente ese tipo de accionar. ¿Eso se conversa, se habla, son excepciones, o estamos también ante una situación de estrés por parte de los funcionarios donde no están reaccionando como se les enseña que deben reaccionar? Claro. Primero, este malestar, ¿no es cierto?, este rechazo de la ciudadanía ante estos hechos de Carabineros son ampliamente justificados. Ahora, yo le digo con toda honestidad, para mí como general director, cuando estuve en el cargo, y aún ahora, ver esa escena me parece realmente repudiable, me parece lamentable, me parece indignante. Porque ¿a quién más afecta? O sea, afecta a las víctimas que son, ¿no es cierto?, las que reciben ese maltrato. Claro. Pero desde el punto de vista de la imagen, Carabineros, ¿no es cierto?, recibe un fuerte golpe a su imagen
por actuar individual de personas que se salen de las casillas. Ahora, claro, de pronto hay carabineros que actúan de manera muy apasionada, de manera, ¿no es cierto?, muy poco reflexiva, y ahí entonces donde está de pronto la responsabilidad de mando. O sea, lo que haga un subalterno también es responsabilidad a veces de un superior. Por ejemplo, ahí estamos viendo unas imágenes. Carabineros con perros frente a unos manifestantes, y la prepotencia, que es la que se cuestiona y se critica. O sea, ella no está haciendo nada ahí. No. Y hacer un gesto para que el perro actúe. No, eso Si usted estuviera a cargo, ese carabinero, ¿qué le pasaría a él? Yo, así como lo veo, veo sus antecedentes. Si su hoja de vida no es impecable, si tiene otros sanciones, no puede ser grave porque no estaría en la institución. Claro. Yo creo que estaría cerca de la eliminación, porque una persona así, en vez de entregar tranquilidad, en vez de entregar protección, resulta que pasa a ser una persona a la cual hay que tenerle temor. Entonces, cuando en una sociedad, como existe en otros países, o en ciudades de otros países, los ciudadanos le tienen miedo a la policía, llegamos a un punto realmente preocupante. Y en Chile todavía las encuestas de opinión ubican a carabineros en buenos lugares de credibilidad, pero eso... Y la idea es que no salgan de ahí. Claro, pero eso es una cuestión bastante transitoria, porque si eso no se conserva, si eso no se mantiene, eso muchas personas cuando se hablan estos temas siempre dicen, bueno, pero nadie se preocupa de carabineros. De hecho, aquí estoy viendo un mensaje de Cintia Burto, dice, bueno, ¿y quién apela por los carabineros que son golpeados e insultados a diario? Debemos mirar para los dos lados de la moneda, dice Cintia Burto a través de nuestra cuenta en Twitter. Y es por cierto, sí, yo insisto con eso, no se trata aquí de apuntar con el dedo solamente a carabineros. Hay gente que dice, bueno, carabineros están viviendo también una situación muy ingrata, mientras vemos ahí un cabezazo que le da un carabinero con casco a un manifestante. Carabineros también enfrentan una situación ingrata, leía el otro día en un foro de un sitio de noticias, porque son mal pagados, los mandan a enfrentar a los grupos más violentos, son seres humanos finalmente y reaccionan de esta manera. Uno también debería suponer que Carabineros está por sobre ese tipo de circunstancias, porque ellos tienen el derecho a usar armas de fuego. Y son profesionales. Entonces, como tal, porque son profesionales, están preparados precisamente para recibir esta carga, ¿no es cierto?, negativa, esta hostilidad de la comunidad, que no solamente se ocurre en Chile. Por eso, mire esa imagen, por favor. Aquí se ve Carabineros golpeando a una mujer. Entonces uno dice, ¿es este el actor profesional de Carabineros? No, insisto, no es la idea endosarle toda la responsabilidad de Carabineros, pero estos hechos, sin duda, terminan lesionando la imagen de la institución. Y eso es lo que uno trata de hacer valer. Porque mire, ¿qué pasa? Que los hechos positivos son inmensamente superiores. Entonces aquí no se trata porque un carabinero es insultado, ¿no es cierto?, es golpeado, ante lo cual hay que aplicar la ley. Claro. Hay que detenerlo, ponerlo a disposición a la persona, detenerla y ponerla a disposición de los tribunales. Pero no por eso yo, que no he sido insultado, me voy a tomar revancha, ¿no es cierto?, y voy a decir, mire, como los insultan tanto a mis compañeros, yo en esta oportunidad, ¿no es cierto?, yo me cobro justicia. Entonces, eso no habla bien de, no es profesional, y la institución en ese sentido es celosa. Si hay algo que yo siempre remarqué, desde que el primer día, fue precisamente los procedimientos ajustados a la legalidad y esta cercanía, esta forma de actuar, de integración con la comunidad. En la medida que Carabineros esté más integrado a la comunidad, integre a la comunidad, a Carabineros, y Carabineros se integre con la comunidad, va a ser más fácil poder manejar estos procedimientos, y la gente también va a tener un mayor grado de comprensión por la labor de Carabineros. De lo contrario, se producen, ¿no es cierto?, estas hostilidades, estos rechazos al actuar de Carabineros, y ante una detención la gente se resiste y vienen otras personas y quieren defender al detenido. Entonces, yo creo que el punto de partida es la buena relación que hay que tener con la sociedad, y de ahí, ¿no es cierto?, obviamente aplicar la ley de manera severa,
cuando corresponde, y de tal manera que también en forma severa cuando un carabinero obviamente comete una ilegalidad. Un par de días atrás estábamos hablando del tema de la Araucanía y hay dirigentes de las agrupaciones mapuches que dicen que cuando muere alguien con apellido como Luxinger, van el presidente, van los ministros, se habla de terrorismo, se hacen sesiones especiales y todo lo demás. Cuando muere un comunero mapuche, como que pareciera que a nadie le importa tanto y parece que la justicia tampoco se moviera tan rápidamente. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Yo estoy de acuerdo en cierta medida, porque Chile es un país de doble estándar. Yo estoy convencido que Chile es un país de doble estándar. ¿Ya? O sea, hubo una ley Zamudio. Correcto, contra la discriminación. Esa ley Zamudio salió porque los medios mediatizaron el caso de Zamudio, claro, que fue muy cruel. Y esa ley dormía en el Parlamento no sé cuánto tiempo. Claro, eso lo aceleró. Eso lo hizo actuando, ¿cierto?, emocionalmente, y también con cierto populismo. Ya. Se cree que con esa ley ya se acabó la discriminación. Resulta que no es así. La discriminación sigue. No se va a terminar por una ley. Y efectivamente este es un país discriminador. No todo el mundo, pero hay grados de discriminación importantes en todo sentido, incluso contra la mujer. Contra la mujer. Ayer, por ejemplo, fuimos a enterrar a la general Georgina Ayala, que fue la segunda general, sí, después de la general Pérez, que fue la primera. Ella estuvo investigando el caso Espiña. Los medios de comunicación, y especialmente un diario, le dio duro, feroz, acusándola de conductas que ella eran totalmente infundadas, puesto que la justicia posteriormente la absolvió.